Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta ocasión, una vez más, a nuestro estudio de la Palabra de Dios que hacemos los miércoles. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios y le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes este tiempo. Vamos a tomar un tiempo de oración primeramente, pedirle al Señor que Él nos guíe y nos ayude en lo que queremos hacer, que nos hable a la mente y al corazón y nos ayude a entender el mensaje de su palabra. Oremos. Padre, en esta tarde venimos ante tu presencia, primeramente agradecidos por la presencia tuya en nuestras vidas, la obra maravillosa, Señor, que hiciste en la cruz para salvarnos y para darnos una nueva identidad, Señor. Abrir la puerta para que podamos ser parte de la familia de Dios, Señor. Y una cosa tan grandiosa, Señor, que es un regalo, Señor, que no cambia. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de conocerte. Y oramos por aquellos, Señor, que están mirando y escuchando este video en esta tarde, para que tú les hables, Señor, a través de esta porción de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por hablarnos, por amarnos y por guiarnos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos nuestras vidas delante de ti, al igual de las personas que están mirando, sus necesidades, sus peticiones. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a continuar y pienso yo, no sé si será cierto, que va a ser un poco corto el estudio de hoy, porque lo que quiero hacer hoy es concluir con la porción que estamos cubriendo. Empezamos a estudiar hace un par de semanas en el capítulo 2 de Efesios, la porción que va desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Y en aquella ocasión le dimos como nombre a esa porción la ciudadanía del cielo. Y ahí hemos ido estudiando cada uno de estos versículos, del 11 al 18, todos estos versículos los hemos ido estudiando. Y la semana pasada empezamos en el versículo 18. La cosa es que no alcanzamos a terminar, entonces hoy quiero que terminemos allí, el versículo 18, para empezar frescos en una nueva etapa en la próxima clase. Dios permita que lo logramos hacer. Al final del versículo 18 encontramos una parte que nos da a entender que hacemos parte de la familia de Dios. Esto se confirma en el versículo 19. Pero el nombre del estudio que yo quiero darle a esta porción, esta última parte del versículo 18, es el nuevo vínculo. Entonces, al final del versículo 18, nuevamente dice allí: por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas, y allí dice, por un mismo espíritu al Padre. Entonces, el Señor Jesús, y yo quiero mirar acá en el libro de Efesios, para leer ese versículo bien y que lo tengamos claro. Entonces allí el versículo 18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el versículo 19, que es el que vamos a mirar la próxima semana, pero para introducción, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y es por eso que yo digo que es un gozo que el Señor nos da esa oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Es algo bien grandioso. Muy bien, entonces el nuevo vínculo. Un vínculo es una unión por el Espíritu de Dios. La paz que logró Jesús entre estos dos pueblos, recuerden que hemos estado hablando acerca de los judíos y los gentiles, y el Señor a través de su cuerpo dice que hizo la paz, derrumbando el muro que había de separación, todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. Entonces el Señor logró que estos dos pueblos se formaran en un solo y nuevo hombre, dice allí. Y este nuevo hombre dijimos que era el creyente que hacía parte de la iglesia. Entonces la paz entre estos dos pueblos tuvo como consecuencia la formación de un nuevo vínculo, que es lo que llamamos la unión, ya que esto ya se había dicho en Efesios capítulo 1 y versículo 5. Cuando estudiamos allá
leímos, Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Entonces, cuando leemos ese versículo, nuevamente recordando lo que estudiamos cuando estamos ahí en el capítulo 1, vemos que el Señor tenía en su voluntad planeado darnos la oportunidad de ser adoptados hijos suyos, como dice allí. ¿Y cómo iba a lograr esto el Señor? Dice, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo casi siempre que cito esta porción, quiero recordar que las personas que toman la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, que aceptan la obra redentora de Cristo, entonces reciben esa potestad, como dice allí en Juan 1:12, que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, a los que le aceptaron, a los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces uno puede llegar a ser hijo de Dios. Ahora, todas las personas en todo el mundo somos creación de Dios, pero los que aceptan a Cristo, entonces ya suben, por decir algo, obtienen esa autorización de parte de Dios de llegar a ser hijos de Dios. Muy bien, entonces esto estaba señalando, este versículo estaba señalando a una relación especial que el Señor quería tener entre Él y su creación, los que aceptaran al Señor Jesús, y esta era la relación padre e hijo. Ahora, esta relación padre e hijo trae unas bendiciones, como beneficio trae unas bendiciones enormes, que yo quiero señalar un par de ellas en esta tarde, que es lo que nos muestra este versículo. Recuerda, estamos en Efesios 2, versículo 18, que es la última parte de esta porción que llamamos la ciudadanía del cielo. Entonces, ¿cuáles son esas bendiciones que recibimos cuando nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios? Entonces, en primer lugar, las bendiciones de la familia están centradas en la Trinidad. Y yo tengo aquí un dibujo, es una crucecita, yo espero que se vea claro. Allí en esa crucecita, en la parte de arriba, dice la formación de la nueva comunidad. Acuérdese que la obra de Cristo permitió que estos dos pueblos formaran un nuevo hombre, que es una nueva comunidad, la iglesia. Entonces, en la parte superior dice el Padre, que fue el que tuvo la idea al principio, o sea, en su voluntad Él tenía planeado llamarnos para ser parte de la familia. En el versículo Efesios capítulo 2:19, como dice, conciudadanos, familia de Dios, en esta parte, eso hace referencia al versículo 2:19, estamos en Efesios, y allí dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora, al lado derecho, a este lado y al lado izquierdo, lado derecho y lado izquierdo, aparece por un lado los judíos, que eran la circuncisión, y eso lo leímos en el versículo 11, donde decía, vosotros que en otro tiempo eras conocidos como la circuncisión, por los que son de la circuncisión, y eso lo estuvimos hablando, ¿verdad? Entonces los judíos son la no circuncisión y los gentiles son la circuncisión. Eso está en el versículo 11 del libro de Efesios, capítulo 2. Espero que no esté moviendo mucho la hojita. Muy bien, adentro del círculo aparece una palabra, reconciliación. Y en esa reconciliación es donde se unen los dos grupos en Cristo. ¿Sí ve la cruz allí? Entonces, dentro de la cruz está en Cristo, porque Él es el que nos hizo nuevos. Y aparece el versículo 2:18, en donde nosotros entendemos que hay una nueva relación, de lo que estamos hablando el día de hoy, un nuevo vínculo. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Es lo mismo que dice en la parte de abajo de la cruz, en esta parte de acá, dice que somos una nueva creación, ¿verdad? Y eso es lo que aparece en el versículo 15, dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados por ordenanza, y ahí dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces esa es la nueva creación. Y debajo de la cruz, aquí en este círculo, dice allí que es un nuevo hombre,
que es un pueblo. En este caso, el pueblo es la iglesia del Señor. El versículo 22, que vamos a estudiar más adelantico, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y eso habla también de la Trinidad. Entonces vemos aquí al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo, la Trinidad, y ellos tres están obrando en la creación de esta comunidad, ¿verdad? Que es la iglesia. Muy bien, entonces, primera bendición que recibimos a través de este nuevo vínculo es que la familia está centrada en la Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Dios. A partir de ese versículo 18, entonces Pablo desarrolla el tema cuidadosamente, porque él ya esto lo había mencionado, para que cuando nosotros estudiemos esta porción podamos comprender la unión. Y mire, esta unión aquí entre los creyentes y Dios es una unión indisoluble. No se daña eso porque Dios lo que dice lo cumple. Hay un pasaje por ahí que hemos mencionado mucho, donde dice que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces, si Él dijo que iba a hacer algo, Él lo va a hacer, y después de que lo haga no se va a arrepentir. Y mire, yo no quiero entrar en conflictos, por decirlo así de alguna forma, pero nosotros creemos que, de acuerdo a lo que la palabra enseña, una persona es salva y no se pierde la salvación. No puede perder la salvación porque Dios es el que se la da a uno. Nada que nosotros hagamos puede darnos la salvación, porque la salvación no es por obras. La salvación es un regalo de gracia que el Señor nos lo da, que ya es lo que hemos estado estudiando. Entonces Dios no le da a usted un regalo y después se lo quita, porque ese no es el carácter de Dios. Pues nosotros entendemos que cuando una persona toma la decisión de corazón, esa es una situación que sea de corazón, para recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, esa persona es salva y esa persona no pierde la salvación. Ahora, que uno comete pecados, que uno comete faltas por aquí y por allá, todos tenemos esa situación. Por eso es que Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque era Pablo, imagínense, el que está enseñando todo lo que tenemos en la Biblia. Él también tenía problemas. Entonces él dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque a través de él entonces nosotros tenemos nuevamente la reconciliación. Hay varios versículos que uno pudiera citar en este caso para saber que las personas tienen digamos la puerta para volver a estar en armonía o en paz con Dios. Por ejemplo, si alguno comete pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Eso por ahí, primera de Juan está, capítulo 1. Y también hay otro versículo que he mencionado mucho últimamente, que dice el Señor Jesús cuando le está lavando los pies a sus discípulos: aquel que ha sido limpiado solamente necesita que se mantenga limpiando los pies. ¿Por qué? Porque los pies son los que están en contacto con el mundo, y el Señor Jesús sabía eso. Tenemos que mantener entonces nosotros una vida de santidad, una vida de comunión con Dios, y allí es donde vamos a tener el crecimiento espiritual. No puede usted pensar que haya alguna persona que sea perfecta, porque la Biblia dice que no hay ninguno que sea perfecto. Perfecto Dios. Y Dios es el único que nos pudo dar a nosotros la salvación, porque no había nadie más que lo hiciera. Por eso el Señor Jesús se hizo carne, se hizo hombre, para a través de esa naturaleza humana podernos representar en la salvación. Entonces, más o menos algo así para entender de que esta relación con Dios es una relación indisoluble, o sea, no se daña. Esta no es la primera vez que Pablo expresa o habla de este tema de la familia, ¿verdad? Porque él lo mencionó anteriormente. Aquí lo único que vemos en este capítulo 2 es que él lo va a dar o lo habla de una manera más detallada. Pero si miramos nosotros en el capítulo 1, vemos allí cómo fue que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obraron, ¿verdad? En esta creación de la comunidad. Entonces, por ejemplo, capítulo 1, Efesios 1, del 3 al 5, allí aparece la obra de Dios Padre. Dice: bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según dice allí, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esto ya lo explicamos cuando hicimos ese estudio, y si hay alguna pregunta, usted bien puede poner la pregunta allí en los comentarios del video, y yo trato de contestarle la mejor manera que yo pueda, ¿verdad? Luego dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es lo que estamos diciendo, que Dios tiene o tenía esa voluntad de que nos iba a acercar al nivel de familia, y vamos a ser adoptados como hijos suyos. Luego, entonces, vimos que el Padre planeó nuestro rescate, y luego en los versículos 6 al 12, vemos que el Hijo, Jesucristo, fue el que ejecutó el plan. O sea, Dios planeó, Jesucristo viene y lo cumple. Entonces, versículos 6 al 12 dice, para la alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, y allí dice, en el amado, ahí está el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, el que nos da la redención, y luego dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y ahí se da cuenta usted que el perdón de los pecados es un regalo, porque las riquezas de la gracia, recuerde que gracia es recibir algo que usted no merece. Nosotros no merecíamos el perdón, pero por las riquezas de su gracia Él nos perdonó. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, el Señor aumentó en nosotros el conocimiento para que pudiéramos entender cuál era el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. ¿Y qué era eso que Él quería hacer? Entonces dice allí el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahí vuelve a mencionar al Señor, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, lo mismo dijéramos cuando llegó el momento en que se iba a cumplir el tiempo, en el tiempo de Dios. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él, sea en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces ahí está hablando de los judíos, y luego ya más adelante menciona también a los gentiles. Y luego el Espíritu Santo es el que hace que todas estas cosas que el Señor planeó vengan y estén en el corazón de las personas para que puedan recibir a Cristo. Entonces leemos allí versículo 13 y 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ahí habla de los gentiles, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, creyendo en el Señor, luego dice, fuiste sellados con el Espíritu. Entonces el Espíritu allí es las arras o es la promesa. Nosotros explicamos esto muy bien cuando hicimos el estudio de esta parte. Entonces, sellados con el Espíritu Santo, dice que es de la promesa, porque Dios prometió que Él iba a estar con nosotros. Y aquí enseguida habla de las arras, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es una cosa que va a pasar más adelante cuando venga el Señor. Entonces vamos a estar allí en la presencia de Dios, que es nuestra herencia, ¿verdad? Cuando recibamos nuestra herencia. Y esta herencia sería pues la eternidad al lado del Señor. Entonces, este pasaje, volviendo otra vez a Efesios 2, estamos haciendo nomás un pequeño recuento, de lo que decía el primer capítulo. Ahorita en el segundo capítulo vemos la unión o esta relación que se forma entre Dios y los hombres desde otro punto de vista o desde otro ángulo. Ellos, lo que pasa aquí es que se menciona una comunidad de los santos. Ahora, ya estos dos pueblos se juntaron y de él surgió un nuevo hombre que era hecho de acuerdo en Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora ellos tienen acceso ilimitado. Estoy hablando del pueblo o la comunidad de los santos, que es los que el Señor unió para que creara el nuevo hombre, estos que ya pueden vivir en armonía. Estas personas, o sea, los creyentes, dice, tienen acceso ilimitado a la presencia del Padre por medio del Espíritu Santo, y es lo que vimos
en lo que dice el pasaje, ¿verdad? Versículo 18 que leímos al principio dice, por medio de él, los unos y los otros, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, para poder tener entrada al Padre, los dos pueblos tenían que aceptar la obra de Cristo. Aceptando la obra de Cristo, entonces nosotros tenemos ese acceso al Señor. Entonces vamos a mirar en el libro de Efesios, en el capítulo 4, esto lo vamos a estudiar posteriormente, pero solamente quiero mencionar un pasaje allí que nos da a entender esto que estoy diciendo. Mire lo que dice el escritor: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él está haciendo un llamado a que nosotros, los creyentes, vivamos en una manera santa, de acuerdo a lo que el Señor nos dijo que seamos, porque tenemos que ser luz y sal para los que no conocen al Señor. Entonces dice, ustedes tienen que andar como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, ¿qué es eso? Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estoy leyendo Efesios 4, versículos 1 hasta el versículo 6. Ahorita vamos al versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí se menciona lo que estamos diciendo acá. O sea, solícitos es estando siempre dispuestos, activos a mantener la unidad, y todo tiene que ser en medio de paz, que no hayan conflictos, ¿verdad? Versículo 4 dice, un cuerpo, hablando de la iglesia, un espíritu, la guía nuestra, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y otra vez vuelve a aparecer esto, la esperanza de la vocación, y es que creemos o aceptamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 dice, un Señor, el Señor Jesús, una fe, la fe en la obra que Él hizo, un bautismo, y aquí estamos haciendo la declaración pública de que aceptamos al Señor Jesús y de que nos comprometemos con Él. Luego dice, un Dios y Padre de todos, allá está el Padre también, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es una porción que nos ayuda a nosotros a entender que tenemos entrada a la presencia del Señor, pero que tenemos que vivir en una manera santa, que sea agradable a Dios. Entonces, en primer lugar, vemos esa bendición que la familia está centrada, ¿verdad?, en Dios, en la Trinidad. ¿Okay? En segundo lugar, la entrada a esta relación, la entrada está relacionada, con la adoración. O sea, cuando dice allí que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, cuando habla de esa entrada, está dando a entender que nosotros tenemos un privilegio especial de que podemos entrar a adorar. Cuando usted está en la presencia de Dios, puede alabarle y puede glorificarle y puede decirle todo lo que quiere al Señor. Porque mire una cosa, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento vivió muchas situaciones en las cuales estuvieron cercanos a la presencia de Dios. Y hubo una ocasión en que ellos estaban al lado de un monte, y dice que ese monte estaba humeando y que sonaba la trompeta y todo eso, y se escuchaban truenos y las voces fuertes y todo eso, pero dice que ellos estaban bien asustados, a tal punto que ellos decían que no querían que Dios hablara más, sino que Moisés fuera y hablara con Dios, y que después viniera y les dejara saber cuál era el mensaje de Dios. Entonces, es algo que ese pueblo no tenía, el pueblo que estaba bajo la ley, porque los sacerdotes, que eran los que más se podían acercar a ministrar a Dios, cuando se acercaban a hacer estos ministerios, a hacer estas tareas, ellos tenían que cumplir un régimen legal muy estricto. Tenían que bañarse, cambiarse la ropa, y era un ritual bien extenso, y ellos tenían que cumplir todo con detalle, y se les exigía una conducta especial, y era una cuestión que ellos no podían, como quien dice, perder detalle de todo lo que estaban haciendo.
Ellos celebraban estas ceremonias y cada vez que iban a entrar tenían que hacer primero un ritual para ellos, para ser limpiados, para ellos poder entrar allá a hacer eso. Ahora eso cambió. Ahora nosotros tenemos entrada libre delante del Señor, porque el Señor Jesús ha roto esa cortina, ¿verdad? Y nos ha permitido entrar, y nosotros podemos en cualquier momento venir delante de la presencia de Dios para alabarlo, para glorificarlo, para clamar a Él, para todo. Él está dispuesto para nosotros en todo momento. Los judíos conocían todo el sistema de la celebración para las fiestas. Ellos eran expertos en eso porque lo iban haciendo todo el tiempo. Pero Pablo en esta ocasión, aquí donde está hablando acerca de la entrada al lugar santísimo a través del Espíritu, Pablo se refiere a otra cosa. Él está hablando del privilegio que tienen los que son hijos, ¿verdad? Hijos de Dios. Esto no es un privilegio de todos, es solamente aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios. Y aquí este pasaje nos está dando a entender eso, ¿verdad? De que tenemos que ser adoptados hijos de Dios. Entonces podemos entrar a la casa del Padre sin ningún problema. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la iglesia es la suma de muchos hijos. Muchos hijos vienen a los pies del Señor y ellos son la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 2 y versículo 10, dice que porque convenía a aquel cuya causa, lo vuelvo a leer, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, el Señor es el que trajo a todos sus hijos, porque la iglesia es la reunión de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces somos la iglesia, nosotros. Y estos hijos vinieron a ser hijos a través de la obra, ¿verdad?, del Señor Jesús. Por eso dice aquí lo que estoy leyendo en el versículo 10, Hebreos 2, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, entonces Él fue perfeccionado en las aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Entonces el Señor fue afligido para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Muy bien, entonces cuando vienen todos estos hijos, somos la iglesia, en consecuencia, entonces eso es una gran familia de santos. La iglesia cristiana, hermanos, es grande. Tenemos hermanos en muchas partes, donde quiera que usted vaya. Dice primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. Mira lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y eso es algo interesante, ¿verdad? Ceñir los lomos del entendimiento es como ponga cuidado, ponga mucha atención. Sean sobrios, o sea, no estén pensando en otras cosas, enfóquense en lo que vamos a hablar y espere por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, manténgase firme que cuando venga el Señor, todo lo que se le ha prometido se le va a dar. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dese cuenta de esto, que el apóstol Pedro, él siempre trataba de recalcar de que uno no podía volver atrás. O sea, tenemos que ser obedientes, como dice allí, no se conformen a los deseos que antes tenías cuando no conocían, o sea, cuando estaban en ignorancia. Ahora ustedes ya conocen, entonces manténganse en ese conocimiento de Dios, fieles a la verdad. Y dice el versículo 15, estamos en 1 Pedro 1, 15. Sino como aquel que os llamó es santo, Cristo, ¿verdad? Dios, aquel que os llamó santo. Entonces ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, acuérdense que estamos en la comunidad de santos. La iglesia es una suma grande, un gran pueblo, y es una gran familia de santos, porque la Biblia nos llama a que seamos santos. Entonces, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y este es un llamado que hizo el Señor a la iglesia.
Quiere decir, o sea, esto de la iglesia, quiere decir que la adoración espiritual nacida de ese principio, o sea, del principio de entender que somos hijos de Dios. Entonces, cuando uno adora al Señor, teniendo eso presente y claro en la mente, entonces nos da la fuerza para hacer grandes cambios en la manera de actuar y de vivir. Por eso es que una persona empieza, cuando está en Cristo, empieza a dejar de hacer los malos hábitos, los va dejando y va tratando de vivir más de acuerdo a la voluntad de Dios. Primeramente porque el Señor está en nosotros y nos ayuda, nos fortalece, y dice la Biblia que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, le da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu mismo nos habla y nos dice que somos hijos, entonces en nosotros nace ese deseo de glorificar a Dios por esa obra maravillosa. Como todos estamos bajo una misma autoridad, la autoridad de Dios, y bajo una misma comunión, entonces, si de alguna manera se dañara o se alterara la comunión, también estaríamos cambiando la autoridad. Entonces tenemos que mantener siempre la unidad, como dice el pasaje que habíamos leído al principio, que tenemos que mantener la unidad en un solo cuerpo. La familia que entra por un mismo espíritu al Padre, estamos hablando de la iglesia, la familia que entra por un mismo espíritu al Padre, entonces vive también en un mismo espíritu con los hermanos. Por eso el versículo, otra vez lo recalco, hermanos, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre, donde somos familia, ¿verdad? Entonces, la familia que entra por ese mismo espíritu al Padre también tiene que vivir en un mismo espíritu para con los hermanos. De modo que la comunión no es simplemente tener cosas en común. En la iglesia, la comunión no es solamente tener cosas en común, sino que también es disfrutar de la autoridad que tenemos en común del Padre, y esto es en Cristo. Por eso en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9 dice que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces tenemos comunidad con el Señor Jesús porque somos todos hijos y estamos bajo la autoridad de Dios. Hay algo que quiero agregar aquí, y es que la palabra entrada que se usa allí en el versículo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Esa palabra entrada es del griego posagoge y significa literalmente ser conducido de la mano, llevado de la mano, ¿verdad? Ese se aplicaba al ingreso de los súbditos delante del rey por medio que alguien que los llevaba a la presencia real. Nadie podía entrar allá solo, tenía que ser acompañado de alguien para llegar ante la presencia del rey. Ahora, la entrada nuestra a la presencia del Señor es a través del Espíritu Santo. Por eso dice allí que todos tenemos entrada al Padre, ¿verdad? Por un mismo Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios, el que va con nosotros, nos lleva de la mano, por decirlo así, para estar delante del Padre. En el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículos 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces dice allí: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces encontramos un uso tremendo de esa palabra allí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, donde dice: acerquémonos, entrar. Tenemos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, porque ahora el Espíritu Santo nos guía y nos lleva hasta la presencia de Dios. Entonces allí encontramos ese uso de esa palabra. Entonces, lo que se usó aquí en el libro de Efesios 2, 18, los unos y los otros tenemos entrada, allí también en el libro de Hebreos es la misma palabra.
Y lo último, en tercer lugar, de las bendiciones que recibimos por esta relación, ¿verdad? De la unidad, de ser parte de la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes que hablan de la dificultad que había en el pueblo para acercarse a Dios. Ellos, a pesar de que tenían manifestaciones de Dios tremendas, que ellos vieron que se abrió el mar, vieron que flotaba un hacha, vieron que las plagas, todo eso ellos fueron testigos de todo eso. Pero ellos, aún teniendo todo eso, no se acercaban a Dios. ¿Por qué ellos no se podían acercar a Dios de una manera así, digamos, con libertad? Porque ellos tenían temores y la situación era un poquito diferente. Allí en el Antiguo Testamento entonces nosotros encontramos momentos que se describen como aterradores, como de mucho terror. Ellos no querían ni siquiera acercarse. Les estaba contando hace un momentico acerca de este momento cuando estaba el monte humeando y ellos ni siquiera se querían acercar. Ahorita yo les leo esa porcioncita. Pero también hay otras donde había unas situaciones muy solemnes. Hacían, por ejemplo, cuando Salomón fue a dedicar el templo, ellos se las ingeniaron para traer cosas y arreglaron de oro y fue muy detallado, muy bonito todo lo que hicieron. Pero llegó el momento en que la gloria del Señor bajó y en ese momento ellos no se podían acercar, ni siquiera los sacerdotes. Entonces yo les voy a leer en el libro de Hebreos dos pasajes que nos hablan de esta situación. Hebreos capítulo 12, primeramente, Hebreos 12, del 18 al 21, mire lo que dice allí. Hebreos 12, 18 al 21, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está hablando de ellos que no se acercaron al monte que podían ver. Dice: y que ardía de fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se escuchaba, se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés mismo dijo: estoy espantado y temblando. Entonces era una cosa fuerte. Estaba la presencia de Dios, pero ellos no tenían esa libertad de acercarse allá. Y luego en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, usted puede leer este libro en su casa, porque todo el capítulo habla acerca de la dedicación del templo, pero solamente le voy a leer los dos versículos que hablan de que ellos no podían entrar, versículos 10 y 11. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, dice, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes, y acuérdense que los sacerdotes eran los únicos que podían entrar, pero en esta ocasión ni siquiera los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Esto es una situación que en nuestros días Dios, el Señor, ha abierto la puerta y nos ha dado libertad para entrar. Ya no tenemos que tener temor. Nosotros nos acercamos al Señor Jesús y podemos entrar al lugar santísimo. Lo único que nos debe impulsar a nosotros a adorar a Dios es su amor que lo dio todo por nosotros, y la admiración de quién es Dios. Dios es maravilloso. Nadie como Dios. En el versículo 19, el que sigue allí, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, porque hemos logrado librar el versículo 18, dice que todos tenemos entrada al Padre por medio del Espíritu. Y el versículo 19 concluye allí el apóstol diciendo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Mire qué tremendo esto. Venimos a ser conciudadanos de los santos, y luego enseguida dice: y miembros de la familia de Dios, porque nosotros ya ahorita somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero la cosa no acaba ahí, sino que dice el versículo que somos miembros de la familia de Dios, y esto es grandioso, hermanos.
Esto es algo que nos debe poner dispuestos para alabar, para glorificar al Señor. La próxima semana vamos a estar estudiando acerca de ese versículo 19, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, qué interesante y qué tremendo eso, que podemos llegar nosotros a ser hijos e hijas de Dios, y solamente aceptando la obra de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Vamos a orar y démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en esta tarde hemos compartido esta porción de tu palabra, Señor. Hemos logrado estudiar acerca de este misterio, ¿verdad? Que tú ahorita has abierto el camino para poder entrar y poder disfrutar de tu presencia, poderte alabar, poderte glorificar. Gracias, Señor. Gracias por esa obra y gracias por permitirnos también ser parte de tu familia, permitirnos ser conciudadanos de los santos, Señor. Bendito Rey Celestial, oramos por aquellos que todavía no te conocen. Mi Dios, para que tú les hables a la mente y al corazón. Y oramos también por aquellos que lo toman tan livianamente y no se dan cuenta de la grandeza que es ser parte de tu familia. Mi Dios, ayuda a estas personas a recapacitar y a regresar al redil. Que no estén alejados, Señor. Que no pierdan lo más por lo menos, Señor. Ayúdales, Señor, como el hijo pródigo, a darse cuenta que están lejos y que necesitan regresar. Bendice, Señor, tu iglesia y bendice a todo aquel que ve y escucha estos videos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios los bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones.